Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en un drama que ha estado encendiendo las redes sociales y las conversaciones de todos. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio mundo hablando, la supuesta venganza pasional entre Aatai y Serena. Sí, lo han oído bien. Parece que esta historia de amor, que alguna vez fue el centro de atención de miles de fans, podría haber dado un giro oscuro y apasionado, y hoy vamos a desglosar todos los detalles que conocemos, los rumores que circulan y lo que todo esto podría significar. Si disfrutan de este tipo de contenido, donde desentrañamos los dramas del mundo del espectáculo, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscripción justo ahora, así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora, pongámonos en situación. Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya, dos de los nombres más importantes y queridos en el panorama de las series turcas, compartieron pantalla y, según muchos, también algo más allá de ella. Su química en pantalla era innegable y los rumores de un romance florecieron rápidamente, alimentando la fantasía de sus seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan volátiles como efímeras. Recientemente hemos visto indicios, susurros y ahora, lo que parece ser un relato más explícito, de una posible venganza pasional por parte de Serena. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué pudo haber desencadenado una reacción así? ¿Es solo un rumor o hay pruebas concretas detrás de estas afirmaciones? Vamos a ir paso a paso, analizando la información, separando los hechos de la ficción y tratando de entender la complejidad de esta situación. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Aatai Ulusoy, conocido por sus papeles icónicos en series como Medcezir y The Protector, es un actor con una carrera meteórica y una legión de admiradores. Serena Sarkaya, por su parte, es una actriz y modelo de gran talento, que ha cautivado al público con su belleza y su habilidad actoral en producciones como Limon Lukai y Sameran. Su relación, o lo que se especulaba que era una relación, fue un tema de constante interés mediático. Siempre fueron discretos, pero esa discreción solo alimentaba aún más el misterio y la curiosidad. Se les veía juntos, se rumoreaba sobre su relación, pero nunca hubo confirmaciones oficiales contundentes de su parte, lo que dejaba mucho espacio para la especulación. Ahora adentrémonos en la supuesta venganza pasional. Las historias que han empezado a circular sugieren que Serena podría estar sintiéndose traicionada o herida por algo que hizo Aatai. Y cuando hablamos de venganza pasional, no nos referimos a algo destructivo en el sentido físico, sino más bien a una respuesta emocionalmente cargada, quizás en el ámbito profesional o social, como una forma de demostrar su poder, su independencia o simplemente de hacerle saber a Aatai que no se va a quedar de brazos cruzados. Los rumores apuntan a que tras una posible ruptura o un momento de decepción, Serena ha tomado cartas en el asunto. ¿Qué tipo de acciones podrían considerarse una venganza pasional en este contexto? Podría ser algo tan sutil como enfocarse intensamente en su carrera, lograr éxitos aún mayores y opacar de alguna manera lo que Aatai está haciendo. O quizás, si esto es pura especulación, podría haber indirectas en su trabajo o en sus declaraciones públicas, o incluso en la forma en que elige proyectarse a sí misma en los medios. Recordemos que en el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo, y cualquier movimiento puede ser interpretado de mil maneras. Los fans son maestros en analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra, y encontrar significados ocultos. Hemos visto cómo los seguidores han estado rastreando cada movimiento de ambos. Se analizan sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas, e incluso sus apariciones públicas en busca de pistas. ¿Ha habido alguna publicación de Serena que pueda interpretarse como una respuesta a Aatai? ¿Algún comentario enigmático? Los fans más acérrimos suelen ser como detectives, y ya han empezado a tejer teorías. Algunos sugieren que su reciente éxito en proyectos internacionales o su elección de papeles más audaces y empoderados podrían ser una forma de demostrar su valía y su fuerza, sin necesidad de mencionar a Aatai directamente. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Si hubo una traición o un daño, ¿cuál podría haber sido? Las especulaciones son infinitas. Podría ser desde una infidelidad hasta promesas rotas o incluso una decepción en el plano profesional. En el mundo del espectáculo, las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan, y es posible que una herida en lo personal haya tenido repercusiones en lo profesional. Por otro lado,
también debemos considerar que este tipo de narrativas a menudo son amplificadas por los medios y los fans. La industria del entretenimiento se nutre de las historias de los dramas y a veces, la realidad se exagera para crear contenido más jugoso. Es importante mantener una perspectiva crítica y no tomar todo lo que se lee como la verdad absoluta. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la intensidad con la que se discuten sugieren que hay algo de sustancia detrás de ellos, al menos en la percepción pública. Uno de los puntos clave que se menciona en la supuesta venganza pasional es la idea de que Serena está utilizando su éxito para enviar un mensaje. Imaginen a Atai viendo a Serena triunfar en proyectos que antes habrían podido compartir, o verla brillar con una luz propia, independiente de él. Esto podría ser, para algunos, la forma más sutil y efectiva de venganza. No se trata de hacer daño directo, sino de demostrar que uno puede florecer y prosperar, incluso después de una herida. Además, la pasión en esta venganza podría referirse a la intensidad de las emociones involucradas. Una venganza pasional no nace de la frialdad, sino de un profundo dolor o resentimiento. Si Serena ha sido herida, es natural que sus acciones estén teñidas por esa emoción. Y si además, como muchos creen, sigue teniendo sentimientos por Atai, el golpe podría ser aún más resonante. Para entender mejor la magnitud de esta situación, pensemos en el impacto que podría tener en sus carreras. Si estos rumores se consolidan o si las acciones de Serena son percibidas como una respuesta directa, podría generar un gran revuelo mediático. Los fans se dividirán, algunos apoyando a Serena, otros quizás defendiendo a Atai, y la atención se centrará en ellos de una manera que podría ser beneficiosa o perjudicial, dependiendo de cómo se maneje. Otra perspectiva interesante es considerar la fuerza y la independencia de Serena. Muchas mujeres en la industria, y en la vida en general, se enfrentan a situaciones difíciles en las relaciones. La idea de que Serena esté utilizando su éxito como una forma de empoderamiento y de demostrar que puede salir adelante por sí misma es una narrativa muy poderosa. Podría ser un ejemplo para muchas de sus seguidoras, mostrando que el dolor se puede transformar en fortaleza. Ahora, es crucial mencionar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de Atai o Serena que confirmen o desmientan estas afirmaciones de una manera explícita. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han estado amplificando estas historias, a menudo sin fuentes confirmadas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar por sentadas estas versiones. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es, si esto es cierto, ¿qué nos dice sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? Nos muestra que incluso las figuras públicas, detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, son seres humanos con emociones complejas, que también sufren, se decepcionan y a veces, buscan una forma de responder. La venganza pasional podría ser una manifestación de esa humanidad, de esa necesidad de equilibrio o de justicia, aunque sea a su manera. Y para terminar esta parte del vídeo, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Creen que es posible que haya una venganza pasional entre Atai y Serena? ¿Qué tipo de acciones creen que podrían haber llevado a esto? ¿O creen que es solo una invención de los medios? Me encantaría saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestras discusiones. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante tema de la supuesta venganza pasional entre Atai Ulusoy y Serena Sarkaya. Hemos analizado el contexto de su relación, los rumores que circulan, y las posibles interpretaciones de lo que podría ser una venganza en el mundo del espectáculo. Hemos discutido cómo el éxito profesional de Serena podría ser visto como una respuesta, y la importancia de mantener una perspectiva crítica ante la información que recibimos. Recuerden, en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja, y la especulación puede ser tan fascinante como los hechos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí prepararlo. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las carreras de Atai y Serena. Y si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.